Bueno, siempre es un honor, ya creo que somos ya mismo accionistas del CIDE, siempre presentamos nuestros trabajos aquí, nos gusta la cordial bienvenida que siempre nos dan. Entonces, como UTB, en nombre de la UTB FACIAC, como dije, para nosotros es un honor participar siempre en este evento, en el Congreso de Agronomía. Ya llevamos algunos a cuesta. Felicitaciones para todo el personal que trabaja acá. Bien, este es un trabajo, o sea, normalmente nosotros como facultad estamos en la parte baja de la cuenca del río Guayas, sabemos que los cultivos que se dan más acá son arroz, maíz, soya y otros cultivos perennes. Y siempre me han hecho la pregunta, ingeniero, ¿por qué las universidades siguen trabajando en arroz? ¿No? ¿Por qué siguen trabajando en arroz? Y yo siempre contesto, porque es el cultivo que más se come en Ecuador, junto con la papa, tal vez, a nivel de sierra, si lo hacemos la comparación, son los cultivos que más se producen y más se comen. No existe un ecuatoriano que no coma arroz en promedio general. Como ya vieron ustedes, mi nombre es Eduardo Colina, soy el expositor de este tema, soy ingeniero agrónomo, magíster en agroecología y docente investigador de la Universidad Técnica Babahoyo. Y el tema, tal como lo dijo el ingeniero Baque, es evaluación de sistemas de siembra en combinación con fertilizantes a base de magnesio, fósforo, boro en la producción de arroz en la zona de Babahoyo. ¿Por qué estos temas? Y como les dije, hay que investigar siempre. Y una de las cosas que en arroz, justamente el conferencista anterior le hicieron algunas preguntas referentes a esto, es que no conocemos todos los materiales que salen. Cada año genera un nuevo material de arroz, dos nuevos materiales de arroz, sean locales, es decir, generados por el INIAC o introducidos de Perú, de Colombia, que es donde vienen algunas de nuestras variedades que se siembran acá. Entonces, nosotros hemos conformado equipos de trabajo en FACIAC, en este justamente está Israel Iglesias, Javier Gutiérrez y Andy Ronquillo, y el suscrito, que estamos trabajando mucho en esta línea, o sea, de mejorar un poco la productividad del arroz. ¿Y cuál es la diferencia que yo siempre marco? Nosotros casi no lo hacemos en la facultad, muy poco, muy poco. Lo estamos direccionando al campo, es decir, donde el agricultor hace su trabajo, para que él vea, él palpe directamente, comparado para lo que él hace, las diferencias que puede mostrar un solo cambio, un pequeño aumento, una diferencia. Hablar de arroz, como dije, es hablar, pero del producto que más se consume a nivel mundial, junto con el maíz. El 75% de la población está incluida en su dieta, o sea, es bastante. O sea, el que me diga que vamos a dejar de hacer investigación en arroz, perdón, sea en desarrollo, generación de variedades, sea en nutrición, sea en control de malezas, no es correcto. Vamos a seguir investigando porque año a año se presentan nuevos problemas. Y tanto así que el INIAC, desde la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno del presidente Moreno y hoy el presidente Lazo, lo mete dentro de su paquete tecnológico, por decirlo de esa manera, ¿no? Lo meten como rubro prioritario. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos comen arroz y hay que mejorar arroz. Ahora, INIAC genera muy buenas alternativas técnicas, pero lo hace en general con los materiales que ellos sacan, que es muy bueno. Pero y la pregunta es, ¿y los materiales que introducen las casas comerciales y los materiales que ingresan por parte de los agricultores por debajo de la mesa, porque es una realidad esa, están siendo trabajados, pero no necesariamente por INEAC? Ahí intervienen las casas comerciales y las universidades, que están probando muchísimo esto para ver el famoso potencial que tienen. Yo he escuchado materiales que vienen de Perú con 8, 9, 10 toneladas, llegan acá 3, 4. Y eso se da justamente porque se comienza pensando que es el mismo material que yo tengo acá sembrado. Y eso es lo que estamos haciendo en las universidades. Ha sido un gran esfuerzo de investigación. Estamos, obviamente, trabajando con variedades de alto rendimiento. Ya veremos la variedad con la que trabajamos y veremos el potencial que tiene. Y esto es sencillo. Este es un dato del periodo de siembra del segundo ciclo, que se lo llama periodo de verano, de bajo riego, donde en los ríos se alcanzó 5.54 toneladas. 5.5 toneladas. 5.54. Eso, bajo riego. Ya vamos a ver el resultado de lo que hemos logrado nosotros con algunos cambios. En esa época, 33.000 hectáreas, 105.000 en Guayas, en promedio nacional alrededor de 400.000 hectáreas y rendimientos que no llegan a las 5 toneladas. Es la realidad nuestra, sumando los ciclos de invierno, de secano y de bajo riego. Tenemos problemas. Entonces, ¿por qué se dan estos problemas? Por la gran diversidad de arroces que comercializan, que se producen.
Hay que ir a una apiladora nomás y le van a decir, yo tengo este arroz, este arroz, este arroz, este arroz. Todo el mundo tiene diferentes variedades de arroz. En una apiladora hay 7, 8 variedades de arroz que el mismo comercializador compra y después mezcla, obviamente. Entonces tenemos un problema ahí en el sistema de producción. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Conocemos los suelos de la provincia. Ya hay un estudio que realizó la Universidad Técnica Baboyo, hay un estudio posterior que se está terminando, en donde analizamos los suelos de la zona del Cantón Baboyo para ver su eficiencia y productividad. Es una continuación de uno que se inició hace un par de años atrás, donde se determinó cuáles eran los nutrientes que estaban más problemáticos en los suelos. Y en la zona de Babahoyo, los nutrientes que más problemas tienen, por naturaleza, son el fósforo y el boro. Pero últimamente, puedo decirlo por estudios que hemos realizado con los alumnos, investigado con los chicos que se están titulando, investigadores también de otros lados, estamos encontrando deficiencias de magnesio. ¿A qué se debe esto? Yo alguna vez lo manifesté en alguna otra reunión. Los agricultores están poniendo productos, pero no están reincorporando los nutrientes en el suelo. En algunos casos solamente es el mismo ciclo, el mismo ciclo, el mismo ciclo, y no están poniendo fuentes alternas. Básicamente solo nitrógeno y fósforo. Perdón, y potasio, que son los que más utilizan. Entonces nosotros dijimos, vamos a plantear estos 3 nutrientes que sabemos que están presentando problemas, más adelante veremos, identificar cuál sistema del que se utiliza en arroz es el más adecuado para que estos nutrientes trabajen de mejor manera y obviamente determinar un poco la dosis de las que se plantearon 3 dosis, veremos un poquito, es más útil para el cultivo. Ahora, información, yo siempre digo que lo que más información en arroz es información, valga la redundancia, hay muchísima. Ponernos a hablar de sistemas de siembra, hay 500.000 investigaciones, ponernos a hablar de materiales, ponernos a hablar de nutrición, hay. Pero vuelvo y repito, y basándome en la pregunta que hizo el maestro anterior, pregunta, ¿están adaptadas a cada cultivo, a cada variedad, o están adaptadas a un nivel general? Y ese ha sido un gran problema en arroz. Se adaptan en general. Es decir, el arroz que se siembra en Daule se lo trata igual en Babahoyo, cuando son condiciones meteorológicas, agrológicas y edáficas totalmente diferentes. Entonces, hay que ir probando. Y esto es camino al andar. Y los suelos del Cantón Baboyo son bastante megadiversos. De hecho, la granja experimental Jorge Llanes Castro, de la UTB, esa granja experimental tiene suelos franco-arcillosos. Y el trabajo de donde nosotros hicimos esto tiene suelos arcillosos, perdón, se me iba a parar. Son suelos arcillosos y en algunas partes de ese mismo sector hay vertisoles, por ejemplo. Pequeñas concentraciones de vertisoles, son los que sabemos que retienen mucha humedad, cuando acá nosotros tenemos insectisoles. O sea, hay un gran cambio y en apenas 30, 40, 50 kilómetros, que son las distancias que más o menos hay entre los lugares que se hizo la investigación. Entonces, hay muchos investigadores que nos han dado la información. Nos han dicho, sí, hay que utilizar este sistema, hay que esto de acá, pero nosotros quisimos, vuelvo y repito, plantear esa parte de magnesio, boro y fósforo, que muchos agricultores no ponen fósforo. Peor magnesio y menos boro. Entonces, no están poniendo fósforo de una manera adecuada, no están poniendo magnesio de una manera adecuada, peor boro, como lo dije anteriormente. Entonces, como dije, hay mucha investigación, perdón que me pase, aquí hay, todos sabemos el efecto del nitrógeno y el fósforo sobre los sistemas productivos de arroceros, pero los agricultores no ponen. De hecho, cuando nacieron estos planes del gobierno para darles a los agricultores los kits, me consta, los vendían. Se quedaban con el nitrógeno, se quedaban por ahí con algo de azufre, y el resto de fertilizantes lo vendían a bananeros y a otros. Fue algo que de pronto no llegó directamente al agricultor porque no hubo esa asistencia técnica, no sé si de pronto del MAGAC, del ente que haya sido. No voy a polemizar eso, pero no llegó. O sea, yo vi cuando esos agricultores lo intercambiaban con otras cosas y se ve eso reflejado en el rendimiento. Los rendimientos en la provincia de Los Ríos están entre las 3.5 4 toneladas en la época de secano, que fue donde se hizo este ensayo. ¿Dónde se hizo? En la finca Linda María, directamente en los terrenos de un agricultor que no tiene nada que ver con nosotros, desconocido totalmente. Hacemos la averiguación, nos dicen ahí les pueden facilitar un terreno, llegamos, conversamos, bueno, dicen, hagan, yo hago lo mío. El señor es Raúl Paredes, ya después nos hicimos grandes amigos, de hecho ahorita facilita mucho los terrenos, y trabajamos con una variedad que es la más usada durante el periodo de secano, la F09, que todavía sigue vigente, aunque India Pronaca, que fue la que lo trajo, ya no la está comercializando en volúmenes grandes, pero todavía está arraigada en el argot del agricultor. Yo no quiero dar las consideraciones ahí, más o menos lo que quiero ver es el rendimiento, 4.100 a 10.000 kilogramos por hectárea, es decir, de 4.1 a 10 toneladas. Obviamente ahí se miden los parámetros, bajo qué condiciones, pero esta variedad Pronaca la sacó para trabajarla en secano, y en secano está llegando más o menos al rango de los 4.1, ¿no?
Planteamos un sistema de siembra basado en lo que se utiliza en la zona, sistema de siembra al voleo, con arroz seco, muy típico, el sistema de siembra al voleo con arroz germinado, muy raro caso, pero sí se está utilizando, y obviamente la siembra en surcos con arroz seco, pero en chorro continuo. 3 dosis de fósforo, 3 dosis de magnesio, 3 dosis de boro, desde 0 kilos hasta 60 kilos, basando 0, 30, 60, para todos los casos de fósforo, magnesio 0, 20, 40 y boro 0, 2 y 4. Se utilizó un diseño de parcelas divididas para no hacer una interacción directa entre los sistemas, sino que el sistema exprese su mayor potencial. Se hicieron básicamente 9 tratamientos, ¿no? Porque los planes agrupan un solo grupo de tratamientos de repeticiones. Para la comparación se utilizó obviamente la ANDEVA para determinar la significancia estadística, y la comparación es con la prueba de Tukey, que es la que más se utilizó. Nosotros utilizamos StarGraphic como programa estadístico para poder hacer los datos, ¿no? Manejo del ensayo, no quisimos apartarnos de lo que el agricultor hacía desde el manejo del campo. Obviamente la fertilización fue nuestra, ¿no? Punto. Pero preparamos el suelo igual que el agricultor, 2 pases de rastra, uno rompló, 2 de rastra, que es lo que normalmente en la zona. Nosotros sí hicimos un análisis de suelo para determinar requerimientos y condiciones, y encontramos lo que habíamos dicho: boro bajo, casi inexistente, fósforo bajo, magnesio en niveles entre medio y bajo, ¿no? Porque muestreamos cada parcela. Nos costó bastante trabajo, pero muestreamos cada parcela. Hicimos la siembra, tal como el sistema que se los planteó anteriormente, sobre suelo seco. Se hizo el control de malezas aplicando los preemergentes que utilizaba el agricultor, pendimetalin, butaclor, en las diferentes dosis que obviamente ya podremos conversarlo posteriormente. Y el programa de fertilización, básicamente, el DAC, nosotros lo sacamos de la fuente más utilizada en la zona, en la provincia, que es el DAC, obviamente, perdón que lo repita. Sulfato de magnesio keiserita fue el que utilizamos como fuente de magnesio, y ácido bórico como fuente de boro. Riego, se tuvo que hacer un riego porque recordemos que las condiciones de secano están variando mucho en el Ecuador. Nos tocó hacer un riego cuando el cultivo estuvo más o menos por los 45 días y algo más. El control de plagas normal, lo mismo que hacía el agricultor. Si él aplicaba cipermetrina, nosotros aplicábamos lo mismo, para que no digan, no, es que pusieron el insecticida cambiado. Y el control de enfermedades igual con el agricultor. Si el agricultor ponía un piretroide, nosotros poníamos un piretroide a la misma época, para que tengamos o no tengamos daño. Porque él iba a decir, no, es que ustedes no pusieron piretroide y eso me afectó. Ustedes pusieron tal cosa y eso me afectó. No, lo que hicimos fue emparejar un poco el partido en esas circunstancias. Los resultados los hemos expresado no en gráficos, sino directamente en tabla, para hacerlo entender un poco numéricamente. Por ejemplo, en altura de planta, lo único que encontramos fue que hubo variación en el sistema de siembra. Las plantas que se cerraron a chorro continuo, por ese mismo efecto de estar más apretadas porque hay una mayor distribución de la semilla, alcanzaron una mayor altura. No encontramos diferencia en altura de planta utilizando los fertilizantes, y peor en una interrelación entre fertilización y sistema de siembra. No lo encontramos, lo cual nos estaba dando ya una tendencia de que íbamos a encontrar mayor influencia en estos puntos, ¿no? Y cuando fuimos a Macoyos, ahí la tendencia se mantuvo para una de las evaluaciones, que en este caso son los sistemas interaccionados. Pero ya encontramos, o ya comenzamos a encontrar, diferencias en los sistemas de siembra y en las dosis de fertilizante. ¿Qué pasó? Cuando pusimos la dosis más alta de fósforo, la dosis más alta de magnesio y la dosis más alta de boro, nosotros alcanzamos mayor número de Macoyos por metro cuadrado. Ojo, macollos, se contaron macollos dentro del metro cuadrado, porque a veces uno piensa que encuentra plantas individuales, ¿no? Todo total de macollos, y alcanzamos aproximadamente 513, hablando de las fertilizaciones. Y en los sistemas de siembra, cuando se utilizó semilla seca boleada. Entonces comenzamos a notar unas tendencias ahí, que vamos a ir viendo que van cambiando, pero al final se estandarizan. Obviamente, al haber mayor macollos, hicimos el conteo de panículas y se presentó un dato parecido al de macollos. No, nos hubiese parecido raro que al contar macollos nos hubiese dado algo diferente al contar panículas, porque tenían que estar un poco relacionados los temas. Y sí, de cierta manera se relacionaron. Hubo asimismo en sistema de boleo a seco, se presentó mayor cantidad de macollos, y en el sistema con mayor dosis de fósforo, magnesio y boro se encontró también, aunque ya un poco más disminuida con relación al anterior. Si nos damos cuenta, los rendimientos bajan a menos de 478 panículas. Normalmente debe haber algo alrededor de 400 para que sea rentable una plantación de arroz. Longitud de panícula, ya como dije, las tendencias se mantienen y cambian, es bastante variable, se presentó en este trabajo. A chorro continuo hubo la mayor longitud, como dije, las plantas crecen más y tratan de estirar más. Por lo tanto,
tratan de cierta manera también de lograr mayor alcance en sus panículas, pero se mantiene la tendencia de que la mayor dosis de fósforo activa los sistemas fisiológicos de la planta para que genere una mejor producción. Como ven, se mantiene en chorro continuo número de granos, tanto en el chorro continuo, porque como dije, se estira más la planta, trata de generar una mejor inflorescencia, mayor llenado de grano y a la vez se produce con la mayor dosis de fósforo. Peso de grano, ahí sí, como dije, cambia la tendencia, no se encontró significancia en los sistemas, todos los sistemas presentaron particulares estadísticas iguales, sin embargo, utilizar la dosis más alta de fertilización con fósforo, magnesio y boro da un mayor peso de grano, alrededor de 33.22 gramos, de las 1000 unidades que se miden en arroz siempre. Y aquí vamos al rendimiento. Como ustedes vieron, ese arroz puede producir de 4.1 toneladas hasta 10 toneladas. Nosotros en temporada seca logramos 5.55 toneladas, utilizando semilla seca. En la zona donde sembramos, donde probamos experimentalmente hablando y haciendo los cálculos, el agricultor coge 35 sacos, esos aproximadamente son 3.5 a 3.7 toneladas, aproximadamente. Entonces le ganamos al agricultor. El agricultor cuando vio, algo estoy haciendo mal, entonces se le hizo esa visualización y los agricultores entienden. Cuando se les hace un trabajo parecido, los agricultores entienden, ven lo que pueden mejorar y lo que no. En los sistemas de fertilización, perdón, el programa de fertilización se alcanzaron incluso mucho más, arriba de las 6 toneladas, comparación a no poner. Si se dan cuenta, no poner boro equivale a 4.6 toneladas. Significa que de las 3.5, 3.7 que coge el agricultor, algo está haciendo mal que no llega a 4.6. Obviamente, nosotros sacando la parte experimental, sacamos rendimientos encerados de entre 4 y 4.1 toneladas, pero igual existe una marcada diferencia entre lo que producía el agricultor en el campo, que no lo pudimos poner porque no planteamos un ensayo así, contra lo que nosotros obtuvimos. Hubiese sido interesante poner ese dato. Vuelvo y repito, no fue parte de esta investigación. Pero como ustedes se dan cuenta, la tendencia se mantiene. En las interacciones no se produjo nada. O sea, no interaccionan los fertilizantes con el sistema en que se utilizan. Es parecida la secuenciación. Hicimos un dato adicional de relación grano-paja para ver si había mayor incremento de paja. Recuerden que no es muy bueno el aumento de paja en el cultivo de arroz. La idea es que las relaciones se mantengan entre 1, 1,4, 1,3, 1,5 como máximo. Y en mayoría estuvimos entre como tope 1,5 y 1,47, 1,45. Por lo tanto, los rangos estuvieron de manera adecuada. Como dije, no se espera que se eleve mucho la relación, porque eso obviamente generamos mucha masa foliar, pero no generamos peso de grano. Solamente resumiendo la discusión, lo que encontramos es que las plantas, utilizando el sistema de siembra adecuado y el programa adicional a la fertilización que se planteó, que esto es complementario obviamente a los otros fertilizantes que se pusieron, sí se genera un incremento en el rendimiento. O sea, sí hay un adecuado cambio en la fisiología de la planta, y algunos investigadores nos dan la razón en ello. De hecho, Penonan en el 2011 mantiene lo mismo, Parreño con otros trabajos mantiene lo mismo, y sin embargo ellos utilizaron fosfato diamónico, es decir, utilizaron un producto relacionado con nosotros. Ellos aplicaron boro vía foliar y aún así obtuvieron resultados, lo hicieron bajo riego. Y en el caso de Abrosi y Méndez, que también hicieron lo mismo, pero probando otros sistemas, otras diferenciaciones que tienen que ver más con el potencial del número de macollos, del número de áreas sembradas. Entonces, al haber mayor cantidad de plantas y un buen programa de nutrición, obviamente debería, por condiciones normales, elevarse la productividad de los cultivos. Como conclusiones, la dosis de 60 kilogramos de fósforo, 40 de magnesio y 4 de boro fue la que resaltó en casi todos los puntos. No hubo unas interacciones por lo que alcanzaron a observar ustedes. Hay mayor número de macollos y panículas por metro cuadrado aplicando esa dosis. No hacían sus interacciones, vuelvo y repito, las interacciones no nos mostraron nada. El sistema de chorro continuo es el mejor sistema, de cierta manera, para que el agricultor eleve y potencie ese rendimiento, y hay mayor cantidad de granos, mayor peso de granos, por lo tanto, en general, mayor rendimiento. O sea, las conclusiones nos apuntan a que poner esa pequeña diferencia de fósforo, magnesio y boro general eleva el rendimiento. Y el costo de producción no es que se dispara. Nosotros hicimos análisis de costo
no lo puse por efecto propio, pero lo importante es que nosotros lo demostramos que estamos avanzando, estamos en el camino. Los datos de costo yo lo puedo sacar, no hay ningún problema si alguien los necesita, pero ya les digo, lo que digo, pequeños cambios pueden cambiar la vida de un agricultor y no son tan costosos los productos como para decir, uy, vamos a hacer un cambio muy fuerte. Algunas dinámicas del producto, si se dan cuenta, nos tocó sembrar casi en invierno, o sea, miren las nubes, o sea, había llovido el día anterior y por lo tanto el cultivo, solo como ustedes lo ven, estaba bastante aguachento, ¿no? Entonces ya después iba el agua, venía el agua, se iba el agua, venía el agua. Aquí ustedes ven que hay sequía, al día siguiente llovió. Entonces nosotros nos adaptamos a lo que el agricultor hace. Entonces este es el grano que ustedes ven. Así salió el grano directamente, salió con 32, creo, de humedad. Y lo ven ahí a Israel, que fue el promotor de este trabajo, el que consiguió la información. Y nosotros planteamos el ensayo, ¿no? Israel hizo la parte agronómica, nosotros la parte técnica de dosis y todo esto, y fue un buen trabajo. Hemos alcanzado, ya estamos en una segunda etapa de estos proyectos, entonces esperamos en su momento poder contribuir con un poquito más a la generación tecnológica del Ecuador. De mi parte, yo les agradezco por su tiempo, quedo abierto para las preguntas.